¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa, en este miércoles 8 de mayo del año 2024. Pues es una fecha importante, interesante para Radio Nicolaita, que cumple 48 años de la estación, el 48 aniversario de Radio Nicolaita, felicitando a todos los que forman parte de la estación, a los radioescuchas que siguen este y todos los programas de la estación, pues agradecerles muchísimo, agradecer a la dirección de Radio Nicolaita por creer también en este proyecto, darnos el espacio y formar parte de la historia de esta radiodifusora, la radio de la Universidad Michoacana. Estimado Rodrigo, pues bienvenido aquí al programa en esta emisión de aniversario de Radio Nicolaita. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, platícanos cómo se están comportando los mercados. Es ya en mayo, casi medio año finalizando, o va más bien casi iniciando con la mitad del año. Platícanos cómo se comportan los mercados. Sí, estimado, fíjate que tuvimos una semana bastante tranquila en los mercados. No hemos tenido una buena noticia sobresaliente, más allá de unos reportes trimestrales, en espera de Banco de México, su anuncio de política monetaria de este jueves. Tuvimos ya la semana pasada reunión de la FED donde lo platicábamos, el tema de la inflación, qué dirección va a tomar. Ahora tenemos que estar muy atentos a que salgan las minutas para revisar qué dijeron en la FED y ahora sí cuál es la expectativa de inflación y cómo piensan controlarlo y demás. Entonces realmente hemos tenido una semana muy tranquila en ese sentido, en espera de noticias. Y el mercado lo ve, estimado. Simplemente tuvimos mercados prácticamente planos. En Estados Unidos el Dow Jones sube 0.89%, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores baja 1%. Realmente movimientos muy, muy pequeños para una semana. O sea, prácticamente estamos hablando de movimientos planos, sin mucho ahora sí que sin muchas noticias, ¿no? Porque la Fed, que era la noticia importante de la semana, se mantiene conforme a lo esperado, entonces por ese sentido no hubo más por parte de la Fed, entonces realmente algo muy, muy tranquilo, ahora sí que toda la semana, estimado. Por ahí empezamos, ¿no?, a sacar algunos reportes trimestrales. Por ejemplo, Starbucks fue noticia, estimado, ya que tuvo un muy mal reporte trimestral, con baja, sus ventas disminuyeron, entonces el precio luego fue castigado. O sea, Starbucks tuvo un golpe muy duro en el valor de sus acciones por su reporte trimestral, y se dice que la baja en ventas, Starbucks se lo da justamente a las ondas de calor, que al tener un invierno tan bajo, tan corto, evitó que las ventas se dieran como ellos esperaban, porque pues menos gente consumió café en el invierno, estimado. Entonces Starbucks recibió un golpe muy fuerte, incluso después de su reporte trimestral baja cerca del 17%. Entonces realmente, como te digo, estimado, fue un golpe durísimo para Starbucks. Regresa a precios de hace 2 años. Entonces realmente Starbucks viene un poco en picada en ese sentido. Tiene que darle un giro no al negocio, pero a la estrategia, porque de tener años muy buenos y demás, ahorita Starbucks se está viendo complicado, además de que Starbucks tiene un riesgo climático, justamente hablando de esto del cambio de clima y del cambio climático. Su riesgo es muy elevado, que creo que es algo que los mismos analistas están empezando a ponderar, cosa que anteriormente no pintaba. Y es que a Starbucks, al depender totalmente de la materia prima del café, o sea, hacer su core business, el café, los precios agrícolas a nivel mundial van a venir con una tendencia a la alza por el cambio climático. Incluso por ahí estaba leyendo una noticia ahora que el 80% de los plantíos de café en Chiapas, aquí en México, estaban en riesgo por la sequía. Entonces, imagínate, estimado, lo que estamos hablando de un 80% en México de estar en riesgo. Ahora imagínate a nivel mundial qué riesgos corren los plantíos de café. Y entonces, al correr riesgo el plantío de café, ahora sí que la materia prima de Starbucks aumenta,
Y ahí tiene de dos, o se come el margen o sube precio. Pero si te comes el margen, pues claro, ganas menos. Pero si subes precio, ¿cuánto es lo que debes de subir para mantener tu nivel de ventas? Y que la gente no diga que está muy caro y que ya no lo van a pagar. Porque aparte el café, aunque sea de Starbucks, es un producto altamente sustituible. Mucha gente que toma café no le importa si es de marca o no es de marca. Y hay otros que, claro, están casados con la marca de Starbucks, pero hay otros que no. Entonces, al final el café lo puedes irte por otro café y no pasa nada si te suben el precio. Entonces, Starbucks tiene que empezar a medir este riesgo de cambio climático, empezar a ver cómo se va a proteger ante los fuertes cambios que pueden tener los precios agrícolas. Además, hay que sumarle la inflación a nivel mundial, hay que sumarle el riesgo geopolítico que estamos teniendo, que hace que los precios del petróleo suban y entonces transportar el café de África, que es donde más compra café Starbucks, mandarlo a todas partes del mundo, pues tiene un costo más alto y con un café más caro. Entonces, ¿de qué tamaño es el impacto en el precio del café de lo que le va a pegar Starbucks? Creo que por ahí va, más que el resultado malo, es empezar a analizar ahora sí que el costo directo que tiene Starbucks y que le está pegando, y por eso tiene muy mal reporte trimestral. Además de, como te digo, venía de años muy muy buenos y ahora ha empezado a flaquear porque justamente y justamente va relacionado esto con el cambio climático y demás. O sea, Starbucks llega a sus niveles más altos para finales del 2021 y de ahí ha venido bajando paulatinamente, pero viene un poco a la baja. Entonces, por ahí hay que estar checando esta parte de Starbucks, de las materias primas. Lo hablamos en algún momento aquí en el programa, lo que le estaba pasando al cacao, el precio del cacao que se está yendo por los cielos, que le pega a Hershey's y todas estas empresas que producen chocolate. Pues a Starbucks le puede pasar algo muy similar, donde el precio del café se dispare, se vaya por las nubes, y cuánto le va a pegar el costo directo. Entonces tiene muy mal reporte trimestral y le pega. Para nuestros amigos que sepan cómo va actualmente Starbucks. Sí, estimado, creo que fíjate que es un giro interesante de negocio que como que se mantenía estable, o se había mantenido estable por muchos años, porque pues al final es café, este tipo de café es muy consumido en muchas partes, tienen muchísimas tiendas en varias partes del mundo, eh, aeropuertos, centros comerciales, por ejemplo, y algunos otros lugares donde tienen, pues bueno, su franquicia está por todas partes. Pero el que haya disminuido el consumo llama la atención, estimado. Y lo ligas un poco con la parte del cacao, porque al final, pues tiende a poderles pegar de alguna forma, porque en algún momento, pues obviamente esa parte pues les va a llegar a estas tiendas y a muchas otras, se van a encarecer los precios y eso podría afectarles. Pero interesante cómo podrían estas tiendas lograr pues salir a flote y buscar alternativas para que se pueda lograr esto que es pues aumentar las ventas, que es como cualquier otra compañía, a excepción tal vez de mercados que puedan ser más difíciles, que son sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, Colombia con Juan Valdez, pues obviamente Starbucks es una competencia pequeña porque hay más tiendas de Juan Valdez que de Starbucks, pero alrededor del mundo pues creo que hay más tiendas de esta franquicia por todos lados, ¿no? Entonces tienen una ventaja de alguna forma competitiva porque sus franquicias son conocidas, pero ¿qué estrategia van a utilizar, estimado, para incentivar el consumo y que esta caída, pues que no se le esperaban, pudieran revertirla en el próximo trimestre probablemente? Sí, estimado, pero creo que ahorita en este momento es muy complicado. O sea, no veo claro ahorita un cambio de tendencia en ese sentido, por eso y creo que los mismos analistas lo ven. Una baja del 17% de una empresa en un solo día no es normal, algo grave están viendo. Creo que todos coinciden que actualmente no tiene Starbucks una estrategia de cómo poder mantener los precios. Existen coberturas y demás, pero creo que
como lo están viendo, es que van a ver difícil, porque aunque tengas la cobertura, si en algún dado caso no hay suficiente café en el mundo para Starbucks, pues ¿qué va a pasar, no? O sea, porque ya Starbucks en su mapa de riesgos tiene que empezar a plantear estas situaciones, tiene que empezar a ver esto, porque lo repito, los plantíos de café por el cambio climático están en riesgo, van a empezar a producir menos café, entonces el café va a subir. Entonces, ¿qué va a hacer Starbucks para defenderse, para protegerse? ¿Cómo lo va a llevar a cabo, estimado? Entonces, no veo en este trimestre ese cambio, probablemente para el siguiente trimestre, 6 meses, pero creo que es una estrategia muy agresiva, cambios muy radicales antes de esto. Entonces, por el momento, no lo veo claramente cómo pueda salir de esto. Starbucks necesita ahí un poco, cambia un poco la estrategia. Y eso que incluso se sorprendían porque en este trimestre regaló muchos cafés, muchas promociones, 2x1, pero ni con eso fue suficiente para aumentar las ventas como esperaban, estimado. Sí, estimado, va a ser una estrategia que va a tener que ser al mediano plazo. Ver cómo es que o analizar cuál es la cartera de los productos que ofertan en cada región, cómo pueden a lo mejor sostener estos precios o buscar incentivar el consumo, que creo que también eso es lo que buscan, y de alguna manera ver si se recuperan las ventas. Habrá también que ver, pues hay muchos factores, estimado. Podría ser también que, no sé, sería como un atrevimiento decirlo, pero no sé si los efectos de la inflación a nivel mundial pues estén también trastocando a ciertas compañías que por ende, si lo ejemplificamos en nuestro mundo diario, en nuestro día a día, compras un Starbucks o compras un café de la cafetería local que sale más barato. Y eso en un momento de inflación alta, donde los precios todavía siguen altos, pues creo que sí es cuestionable que pudiera ser algún factor, ¿no? Que pudiera estar afectando. Exacto, estimado. Lo dices muy claramente. Entonces hay que ver con Starbucks qué pasa, qué más hace, qué estrategia. Pero pues ahora sí que en estos momentos no está pasando su mejor momento financiero Starbucks. Vamos a ver qué pasa, pero por el momento no le está pasando bien. Esa es la realidad, estimado. Así es, estimado. Y hablando sobre también compañías y reportes Disney, hay algo interesante sobre Disney, estimado, platícanos. Sí, estimado, fíjate que Disney también da su reporte trimestral, un reporte trimestral con 2 polos y que también le pega fuertemente a las acciones de Disney, que caen más del 10% cuando se da a conocer el reporte trimestral. Lo primero que pasa es que Disney tiene un reporte trimestral con pérdidas, pierde como 9 millones de dólares, 9 mil millones de dólares, entonces pues luego los accionistas el mercado lo castiga, le pega una bajada al precio de 10%. Disney, que no ha encontrado el rumbo, incluso ha regresado a su anterior director general que los llevó a la gloria, pero no han logrado retomar el rumbo. A raíz de la pandemia, no han podido, las películas que han mostrado no han sido los hits que necesitan, no han logrado penetrar en el público, no se vuelven esas películas para recordar toda la vida, que en cualquier momento la vuelves a ver y entonces eso hace que el merchandising y todo lo que tiene lo puedas vender ampliamente. Entonces por ahí Disney ha tenido problemas en generar nuevo contenido de calidad, pero pues dentro de las malas noticias que tiene Disney es que por primer trimestre logra hacer rentable su servicio de streaming. Entonces Disney Plus se vuelve rentable, lo cual pues ya es una buena noticia a pesar de todos estos problemas que tiene, pérdidas y demás. Pues ya un sector del negocio al cual invirtió mucho dinero y ha estado desarrollando, pues ya es rentable. Entonces ahora puede empezar a convertirse en rentable esta parte, entonces dejar de invertirle dinero para ya empezar a obtener ganancias. Entonces por ese lado, enhorabuena por Disney porque ya logra hacerlo rentable. Sin embargo, no es suficiente para detener su caída, pero sí le da una fortaleza para posteriormente juntar ahora sí que todos los ingresos que tiene, parques, películas, merchandising, cine, streaming y darle fortaleza. Pero ahorita pues sigue en esta reestructura que te digo, regresó el nuevo CEO hace como
6 meses, un año, entonces está en este crecimiento todavía, está arreglando lo que puede de cómo se lo dejaron, pero pues todavía no se ve el panorama claro para Disney, estimado. Sí, es esta compañía que, bueno, fue de las tecnológicas que durante la pandemia literalmente se lanzaron, queriendo como sustituir momentáneamente esta parte de entretenimiento porque los cines estaban cerrados. Después viene la etapa de vacunación a nivel mundial y también se aperturan ya los centros de entretenimiento y pues literalmente eso hace que el negocio del streaming ya no sea el mismo que se tenía cuando todos estaban en casa, encerrados, la gente quiere salir y ahora pues bueno, está teniendo ganancias, habrá que ver cuál va a ser la estrategia para sostener esas ganancias. Tal vez también, como muchas otras, y quisiera pasar a este tema, como algunas otras plataformas de streaming, van a buscar el que se puedan o puedan ofrecer su servicio con anuncios, que creo que eso también podría ser un diferenciador y que lo haría competitivo con otras que ya lo están haciendo, como lo es Netflix, como lo va a empezar a hacer Amazon Prime, y empezar a tener a acaparar un mercado que es el de la publicidad y que les va a dejar mucho rendimiento porque en algún momento aquí lo platicábamos, estimado, imaginar que ahora pues las compañías, comparándolo con la televisión tradicional, pues las compañías vía streaming tienen toda la información, tienen toda la data para tomar decisiones respecto a qué ofrecerle a las empresas sobre publicidad y la publicidad va a estar bien redireccionada, o sea, le va a llegar precisamente a las personas que tienen ciertas preferencias y gustos, como pasa con las redes sociales, y probablemente Disney se abra también a este mercado nuevo, estimado. Así es, estimado, lo dices muy bien, muy claro. Mucho del mercado del streaming está revolucionando y está cambiando hacia anuncios directos en la publicidad. Entonces, lo hablábamos la semana pasada con Amazon Prime, que por ahí una cuestión del gobierno, Netflix, que sacó su versión económica. Entonces, incluso viene un cambio muy, muy importante para Disney, porque en Latinoamérica ya va a fusionar su streaming de Disney Plus con Star Plus, lo va a hacer uno solo. Hay que ver qué pasa si el precio sigue siendo el mismo o viene una disminución de precio. O sea, cuando tienes los dos o un aumento en el precio, hay que ver, hay que ver claramente qué pasa. Eso es algo muy importante, estimado, el ver qué pasa con eso. Eso es lo primero, ¿no? Y porque de ahí mismo pues estamos hablando que ya es rentable Disney y demás, pero en una de esas pues simplemente pues reduce sus ingresos. Entonces hay que ver qué pasa con Disney en ese sentido, pues, si mete anuncios, si saca una versión económica, si lo deja como está, por ahí hay que empezar a ver a Disney qué hace al respecto, estimado, porque sí, no es algo sencillo, necesita ser redituable, pero sobre todo necesita sacar contenido de mayor calidad para eh, lograr tener otra vez películas ganadoras, películas que vendan, películas taquilleras, porque esto lo arrastra. O sea, su producto es la película y explotarlo al máximo. Al ser una buena película, vende más en taquilla, recupera inversión, vende más merchandising, vende más productos, más gente va al parque a ver la atracción de esa nueva película. Entonces es todo una cadena que por eso necesita aumentar la calidad de su de su producto, estimado. Y sí, bien lo dices, estimado, porque las otras plataformas, la competencia, sí tiene eso. O sea, por ejemplo, tiene muchas, Netflix, por ejemplo, que se ha empeñado en invertir en producciones propias, sí ha logrado traer a este consumidor que
que mantiene su suscripción porque vuelve a ver las series que ya vio hace un año y que están próximas a salir nuevas temporadas en meses próximos, y vuelven a repetir las mismas series y sigue siendo el consumo constante. Entonces a Disney le hace falta eso, estimado, que enganche al consumidor en producciones que puedan ser de alguna forma muy atractivas para que puedan lograr pues que se siga pagando la suscripción, que al final ese es el trasfondo de cómo obtienen ellos ingresos, estimado. Pues llegamos a la parte final, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Sí, estimado, yo estoy tanto en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí le estoy publicando información financiera de manera continua. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Continuamos en Encuentro de Negocios y en esta participación de esta semana nos acompaña nuestro amigo Roberto Gómez de Global Shaper. Robert, un gusto saludarte. Platícanos de qué nos vas a hablar esta semana aquí en Encuentro de Negocios. Claro que sí, Brian, te saludo, mucho gusto, así como a todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a hablar sobre comunicación, pero más en concreto sobre qué es asertividad. Cuéntanos un poco sobre esta cuestión de asertividad. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas, como líderes y como emprendedores, tenemos que aprender a comunicarnos. Esto es muy importante. Sobre todo porque, si nos ponemos a pensar, cualquier negocio, cualquier organización representa un conjunto de personas, de seres humanos, que piensan y que sienten. Es en ese sentido que la habilidad de la asertividad es muy importante, ya que no es lo mismo que tú digas las cosas de manera directa, sin tacto, en contraparte con que las puedes decir quizás un poquito más adaptadas a tu interlocutor para que tengan mayor ruido y que de esta forma tengas un mejor impacto y un mejor resultado en tu día a día. Excelente, platícanos un poco más sobre este tema. Por supuesto, en comunicación se puede decir que hay 3 tipos de maneras de comunicar o de conectar con las personas. Se habla mucho de la pasividad, se habla de la agresividad y se habla también de la asertividad. De manera muy concreta podemos decir que cuando tú estás siendo pasivo, no estás comunicando y tiendes a retener ese tipo de sentimientos, lo cual solamente genera mucha fricción, pero sobre todo desgaste interno. También, en contraparte, está la agresividad. En este caso, el tipo de liderazgos que tienden hacia esta comunicación suelen ser un poco más tiránicos y autoritarios, dado que, por lo regular, ordenan las cosas o esperan que se hagan a su manera. Esto no siempre es lo mejor, dado que puede generar un proceso de desgaste tanto en la relación profesional, incluso en la amistad con los otros seres humanos. En este caso, lo ideal es que podamos ser asertivos. ¿Qué es lo importante de ser asertivo? La idea es que sí puedas comunicar tu mensaje, pero que lo puedas adaptar a cómo le gustaría a la otra persona recibirlo de manera tal que brinde resultados y que tenga frutos. Excelente. ¿Y cómo pueden aplicar estos consejos, bueno, quien nos está escuchando, aquellos que son emprendedores? Platícanos. Por supuesto. Pudiéramos poner quizás como ejemplo en el trabajo. En el caso de que hay un compañero que constantemente se acerca a tu cubículo, se acerca a tu espacio y te esté hablando de manera tal que te interrumpa y no te permita hacer tus labores, puedes usar una de estas 3 técnicas. Si tú lo haces de manera agresiva y le dices a la persona de manera muy directa, sin tapujos y desde luego sin mucho tacto, que quieres que te deje en paz, lo más seguro es que la persona se va a ofender. Por consiguiente, no es lo ideal que te comuniques de manera agresiva. En contraparte, si lo haces de manera pasiva, lo más seguro es que no le marques el límite a la persona siga hablando contigo en el trabajo, quizás incluso llegues a atrasar un poco con tus deberes y no solamente te va a quedar la molestia interna, sino que también incluso puede llegar a tener problemas con tu jefe o incluso con la empresa. En contraparte, si tú aplicas la asertividad, puedes decirle a la persona que te parece muy interesante lo que te está platicando, pero que en ese momento estás con un pendiente muy importante que tienes que entregar.
y que te encantaría continuar esa conversación una vez que hayas terminado este deber. Apostando por la asertividad es que puedes lograr congeniar todos los factores que estén a tu alrededor y sobre todo que potencialices y optimices tus resultados. Excelentes consejos, estimado Robert. Platícanos dónde te pueden encontrar a Global Shapers en redes sociales. Por supuesto, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Global Shapers Morelia. Excelente, Robert. Pues agradecerte como siempre tu colaboración de esta semana y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Radio Nicolai. Excelente, muchas gracias por el espacio y saludo con mucho gusto a nuestra audiencia. Muchas gracias. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM. No olviden seguirnos a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.